La Graciosa es la isla más pequeña y desconocida de Canarias, separada de Lanzarote por el estrecho del río. Apenas tiene 700 habitantes y no hay carreteras asfaltadas. Los turistas llegan buscando playas vírgenes, tranquilidad y el encanto de un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Pero lo que pocos saben es que, bajo esa calma aparente, la isla alberga rivalidades, secretos y silencios cómplices que nadie se atreve a romper. Este verano, la paz de la Graciosa se ve sacudida por un crimen. El cadáver de Ernesto Acosta, un influyente empresario turístico, aparece en la playa de las Conchas, con el cráneo fracturado y su cuerpo destrozado por las rocas y la fauna marina. ¿Quién era Ernesto Acosta? Ernesto tenía 52 años, madrileño de nacimiento, pero con inversiones en todo el archipiélago. Dueño de hoteles en Tenerife y Fuerteventura, llevaba años intentando expandir su imperio en La Graciosa, una isla hasta ahora protegida de la especulación turística. Había hecho varios viajes en los últimos años, reuniéndose con pescadores, dueños de terrenos y miembros del Cabildo de Lanzarote para buscar apoyos en su ambicioso proyecto: construir el primer hotel de lujo en la isla. Sin embargo, su propuesta generó tensiones. Los locales, temerosos de perder su forma de vida, se oponían rotundamente. Aunque algunos estaban dispuestos a vender, la mayoría veían en Ernesto una amenaza. Pero él no era un hombre que aceptara un no fácilmente. 2 semanas antes de su muerte, Ernesto llegó a La Graciosa solo, algo inusual en él. Siempre viajaba con su esposa, Marta, y su socio, Álvaro Rivas, pero esta vez no había rastro de ellos. Se instaló en una de las pocas casas de alquiler de alto nivel en Caleta de Sebo, el pequeño núcleo urbano de la isla. Durante los primeros días, se le vio explorando la isla, conversando con pescadores y propietarios de terrenos, algunos de los cuales parecían incómodos con su presencia. El día antes de su muerte, varios testigos afirman haberlo visto en el bar Enriqueta, el único lugar donde los locales y turistas comparten cervezas y pescado frito. Allí mantuvo una fuerte discusión con un grupo de pescadores, entre ellos Tomás el Rubio y su hermano Hugo, 2 isleños que habían liderado la oposición contra el proyecto de Ernesto. Según testigos, la discusión subió de tono cuando Ernesto insinuó que, al final, todos tienen un precio. Horas después, cuando la noche cayó sobre la isla, Ernesto salió del bar y caminó solo hacia la playa. Algunos dicen que iba borracho, otros que parecía preocupado. Nadie lo volvió a ver con vida. A la mañana siguiente, un turista francés que hacía senderismo en la playa de las Conchas hizo el macabro descubrimiento: el cuerpo de Ernesto, semienterrado en la arena, con heridas visibles en la cabeza y marcas de arrastre. La Guardia Civil fue alertada y en menos de 2 horas, agentes llegados desde Lanzarote se hicieron cargo del caso. Las primeras hipótesis hablaban de un accidente. Quizá, borracho, Ernesto cayó por los acantilados que rodean la playa y el mar se encargó del resto. Pero las pruebas contaban otra historia. El cadáver presentaba golpes en la cabeza, pero no propios de una caída. El informe forense reveló que Ernesto había recibido al menos 2 impactos con un objeto contundente antes de morir. Los brazos mostraban signos de forcejeo. Había arañazos y moretones recientes. El móvil de Ernesto no estaba en su cuerpo. Días después, un pescador lo encontró semienterrado en la arena, a kilómetros de donde apareció el cadáver. Un barco salió de la isla la misma noche del crimen, sin dejar rastro. Varias personas lo vieron partir hacia el mar abierto, pero nadie sabe a quién pertenecía. La isla entera entra en shock.
Los habitantes, acostumbrados a una vida tranquila, desconfían de la Guardia Civil, que ahora interroga a todo aquel que tuvo contacto con Ernesto en sus últimas horas. Los turistas, ajenos a la historia de la isla, siguen disfrutando del sol y las playas, sin saber que, en una isla tan pequeña, el asesino podría estar entre ellos. La autopsia confirmó lo que la Guardia Civil ya sospechaba. Ernesto Acosta había sido asesinado. Los golpes en su cabeza no se correspondían con una caída accidental, y las marcas de lucha en su cuerpo sugerían que había peleado antes de morir. Además, el informe toxicológico reveló rastros de alcohol en su sangre, pero no lo suficiente como para incapacitarlo por completo. A medida que avanza la investigación, las tensiones en la isla aumentan. La graciosa, acostumbrada a su tranquilidad, se siente invadida por los agentes que interrogan a los residentes y registran cada rincón de la pequeña comunidad. Los turistas, al enterarse del crimen, comienzan a cancelar sus reservas, afectando la economía local. Pero lo más inquietante es la actitud de los isleños. Muchos parecen saber más de lo que dicen, pero nadie quiere hablar. En un lugar donde todos se conocen, el silencio es la única protección. El hallazgo del móvil de Ernesto enterrado en la arena proporciona la primera gran pista. Cuando los agentes lo examinan, descubren algo extraño. Todos los mensajes de los últimos 3 días han sido borrados. Aún así, los técnicos forenses logran recuperar algunos archivos eliminados. Entre ellos, un mensaje inquietante enviado a su socio, Álvaro Rivas, la noche del crimen. Ya tengo lo que necesito. Mañana hablamos. Esto cambia todo. ¿Qué había descubierto Ernesto antes de morir? Otra pista importante proviene de los testigos que vieron un barco salir de la isla en la madrugada. No estaba registrado en el puerto, y nadie reconoce su descripción exacta. Algunos dicen que pertenecía a Tomás el Rubio, el pescador con el que Ernesto discutió en el bar Enriqueta. Otros creen que era una embarcación de Lanzarote que llegó sin anunciarse y desapareció antes del amanecer. Cuando la Guardia Civil interroga a Tomás, éste niega haber salido esa noche. Jura que estaba en casa con su hermano Hugo, pero no tiene pruebas. La relación entre Tomás y Ernesto era tensa. El pescador había liderado la resistencia contra la construcción del hotel y había tenido múltiples enfrentamientos con él. Pero entonces, un giro inesperado cambia la dirección de la investigación. Mientras revisan los negocios de Ernesto, los agentes descubren que sus problemas iban más allá de la graciosa. En Tenerife tenía una demanda por fraude financiero. Se le acusaba de haber comprado terrenos con documentos falsificados. En Lanzarote, una exsocia lo había denunciado por amenazas. Ella aseguraba que Ernesto la presionó para venderle una propiedad. En Fuerteventura, estaba involucrado en un escándalo por sobornos a políticos locales. Todo esto planteaba nuevas preguntas. ¿Y si Ernesto no había sido asesinado por los isleños, sino por alguien que llegó desde fuera? La Guardia Civil divide su investigación en 2 frentes: los lugareños que odiaban a Ernesto y las personas externas con motivos para matarlo. Tomás el Rubio y Hugo. Ambos pescadores estaban furiosos con Ernesto, pero aunque eran violentos en sus palabras, nunca habían sido acusados de un crimen. Álvaro Rivas, el socio de Ernesto. Su relación con él se había deteriorado en los últimos meses. ¿Podría haber contratado a alguien para matarlo? Marta, la esposa de Ernesto. Había rumores de que su matrimonio estaba al borde del colapso. Y la noche del crimen estaba en Lanzarote,
a solo 25 minutos en barco de La Graciosa. La presión sobre los sospechosos crece, pero aún falta la pieza clave del rompecabezas, el objeto con el que fue golpeado Ernesto. Y entonces, un hallazgo inesperado lo cambia todo. En la costa norte de la isla, un niño local encuentra algo flotando en el agua. Un remo de madera con manchas oscuras en un extremo. Cuando lo llevan a analizar, el resultado es contundente. Sangre de Ernesto Acosta. El arma homicida había estado oculta en el mar, esperando ser descubierta. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién lo usó y por qué? Los días pasan y la tensión en la isla aumenta. La Guardia Civil, aunque cerca de una solución, aún no tiene pruebas concluyentes para acusar a nadie. Mientras los habitantes del pueblo viven con el temor constante de que el asesino esté entre ellos, el caso parece estar dando vueltas sin un camino claro. El descubrimiento del remo con la sangre de Ernesto fue el último indicio sólido en la investigación, pero el misterio sobre la identidad del asesino seguía sin resolverse. Nadie en la isla había visto a una persona manejar el remo, y mucho menos la sangre en el objeto indicaba una escena de lucha que no había sido presenciada. Al continuar con la investigación, los agentes deciden rastrear todas las embarcaciones locales que pudieron haber navegado por esa zona esa noche, y entre ellas encuentran una pista crucial. La embarcación de Marta, la esposa de Ernesto, había sido vista en la madrugada cerca de la costa norte de La Graciosa, justo en el área donde se encontró el remo. Los inspectores analizan los registros del puerto y descubren que Marta, aunque había afirmado estar en Lanzarote esa noche, había regresado a La Graciosa mucho antes de lo que había dicho. Su alibi era falso. La sorpresa fue aún mayor cuando una cámara de seguridad en Lanzarote muestra a Marta abordando un barco que no era el suyo. Un barco que pertenecía a Álvaro Rivas, el socio de Ernesto. Con esta nueva evidencia, la pieza del rompecabezas comienza a encajar. Los interrogatorios a Marta y Álvaro revelan que la relación entre ambos era mucho más complicada de lo que parecía. En secreto habían mantenido una relación durante meses, y el motivo detrás del crimen no era solo una cuestión de negocios. Resultó que Ernesto había descubierto la relación entre su esposa y su socio, y en su típico comportamiento controlador y vengativo, había amenazado con destrozarles la vida profesional a ambos. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que Ernesto había planeado manipular a Marta para que ella le entregara una gran suma de dinero, a cambio de ocultar el escarceo con Álvaro. Pero Marta no quería seguir viviendo bajo el yugo de Ernesto. Sentía que su vida estaba en manos de un hombre del que había estado profundamente enamorada en el pasado, pero que ya no era el hombre que había prometido hacerla feliz. Su deseo de escapar de su dominio, combinado con el resentimiento hacia la manipulación de Ernesto, la llevó a tomar decisiones fatales. La noche del crimen, Marta planeó un encuentro con Ernesto en la casa, donde le ofrecería una salida para ambos. Una vez más, él pediría dinero, y ella, finalmente, le daría lo que tanto deseaba, pero con un precio que él no esperaba: su vida. En el momento en que Ernesto comenzó a gritar y amenazar, Marta, cegada por la ira y el miedo, lo golpeó con el remo de madera en un acto de desesperación. Álvaro, quien había estado esperando en el barco, sabía que Marta estaba cerca de perder el control, y cuando ella le pidió que regresara al puerto, él la recogió, ayudándola a escapar. Lo que no sabían era que el remo de madera, el mismo que había sido utilizado para asesinar a Ernesto, había sido arrastrado por el mar y, al final,
encontrado por un niño. La combinación de la autopsia, el análisis de la sangre, los testimonios y la conexión entre Marta y Álvaro reveló la verdad detrás del asesinato de Ernesto Acosta. Cuando los agentes finalmente confrontaron a Marta, ella no pudo ocultar la verdad. Tras el arresto de ambos, la isla quedó sumida en un silencio inquietante. La culpabilidad de Marta y Álvaro cambió para siempre la percepción de los habitantes sobre las personas en las que confiaban, y la relación entre los vecinos se volvió más distante. La trágica muerte de Ernesto Acosta, aunque reveló la podredumbre detrás de un negocio y una relación rota, también dejó una lección amarga sobre la fragilidad de las conexiones humanas en un lugar tan aislado. El crimen había sacudido los cimientos de la isla, y aunque la justicia fue finalmente alcanzada, el aire en La Graciosa nunca volvió a ser el mismo. El crimen de Ernesto Acosta pasó a ser una sombra que se cernía sobre todos, recordándoles que, en el lugar más apartado, los secretos más oscuros pueden aflorar de las maneras más inesperadas. El caso de Ernesto Acosta se cerró, pero el miedo y la desconfianza permanecieron en la isla. A partir de ese momento, La Graciosa, conocida por su quietud, fue un lugar marcado por la violencia de un crimen que dejó cicatrices profundas y dolorosas, tanto en los culpables como en los habitantes, que ya no podían mirar a sus vecinos con la misma confianza de antes.